¿Qué tal amigos? Hoy le vengo con una nueva entrega y este drama es My Engineer. Se resume en 4 historias y comienza de la siguiente manera. En la primera historia, como protagonista principal, conocemos a Bon Yaduen. Bon es un estudiante de ingeniería del cual todas las chicas están enamoradas, y su rival es un chico de la Facultad de Ciencias Económicas. Un día normal vemos a Bon andando y se cruza con Duen, que está durmiendo, pero estaba cerca a un reptil muy peligroso. Este intenta despertar a Duen, pero este, al estar muy asustado, le tira un chingadazo a Bon. Corre que corre. Bon llega a conocer más a Duen y se da cuenta que es una persona muy ingenua, así que decide hacer un trato, que le regale rosas por un mes para que le perdone por el puñetazo. Por otra parte conocemos a Duen, un chico sumamente humilde y muy sobreprotector con su hermana menor. Ambos piensan por lo que había sucedido ese día y vemos a Bon pensando: ¿será este mi ser amado? Al siguiente día corre que corre el Duen para buscar las rosas que le había pedido a Bon, pero no lo encontraba, así que se va a todos los establecimientos para poder hallar una, hasta es atropellado. Esto le vale madre a Duen porque él sigue buscando como si no le hubiera pasado nada. Duen logra encontrar la rosa, aunque es tarde, Bon acepta este regalo. Ambos continúan intercambiando información, aunque Duen al principio es demasiado duro, Bon no se resiste y sigue insistiendo para que él se derrita con su corazón. Un día normal, en una universidad de Jotalandia, deciden hacer una reunión para festejar X cosas. Así que vemos a Duen borracho. Atrévete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja... Por circunstancias de la vida, Bon también se encontraba en el mismo lugar. Asimismo, a veces Duen recogía del colegio a su hermana y se da cuenta que un niño se acercaba más a ella. Ese niño resulta ser un familiar de Bon. Y para complicar la cosa, el chico que era rival de Bon, que es de la Facultad de Economía, está interesado en Duen y son amigos. Después de unos malos entendidos, Bon decide llevar a casa a Duen para que prepare la cocina, como jugar el rol de papá y la mamá. Y ahí lo vemos, todos suculentos acercándose. Bon es muy claro desde el inicio con sus sentimientos hacia Duen. Aquí podemos ver a Duen conversando con un chico de la Facultad de Medicina. Este llegaría a ser su primo. Bon y Duen, polos opuestos, se van acercando cada día más y Duen va abriendo su corazón a este, aunque sus amigos ya están empezando a sospechar. Así también Frong se va acercando cada vez más a Duen, pero se da cuenta que está llegando a ser un mal tercio en una nueva relación. Un día, Bon invita a Duen a su primera cita, pero este lleva consigo a su hermana. Entre intercambios de información, llegan a perder a la niña y esta termina ahogada. Lo llevan al hospital inmediatamente y logra ser salvada. Esto le afecta mucho a Duen porque ama demasiado a su hermana. Aún así, Bon no se rinde y decide aceptando a Duen ser su novio. ¡Oh my God! ¡Wow! Al estar ya ambos en una relación, Bon intensifica mucho sus sentimientos, dificultando cada vez la relación entre ambos. Los celos se vuelven constantes, intimidando en algunas veces a Duen. Los amigos de Duen se dan cuenta que él ha estado ocultando su relación y le piden un rito de iniciación, así que Bon acepta. Este consiste que tiene que pelear con Ram, su compañero de grupo de estudio, y se arma los chingadazos por dos. Los amigos amarran a Duen para que este no pueda interrumpir en la pelea. Después de unos días, Bon amanece con dolor y se da cuenta que él había sido traído por Duen cuando él estaba ebrio. Entonces piensa que ambos habían hecho el frutifantástico y tiene miedo de ello. Como que su familiar no ayuda en la cosa. Ambos solucionan los problemas y los malos entendidos y vuelven a una relación estable. Como segunda pareja conocemos a Meg y a Boss, una pareja sumamente hermosa y a la vez triste. Comencemos con esa historia. Ellos se conocieron desde el primer ciclo de la universidad, con personalidades sumamente opuestas. As suele enamorarse con facilidad, y esto también ha traído a su vez muchas consecuencias negativas, pero siempre está Meg ayudándole en cada situación. Bro busca excusas para abrazar a Meg, pero ese prefiere mantener la distancia porque no quiere confundir sus sentimientos, ya que Meg estaba enamorado de Baz desde el primer ciclo de la universidad. Un día recibe la llamada de un amigo que estaba llegando a su casa. Este decide arreglar todas las cosas y pruebas que condenaban de que estaba enamorado de Meg y esconderlos, pero su amigo se mete como mosca en refrigeradora conocida y descubre todos sus secretos de Meg. ¡Atrapada! Pues el amigo le dice que ya es hora que confiese sus sentimientos hacia Baz. Cría, Meg y Baz están en la universidad y se acercan unos chicos ofreciéndole una audición para una obra de teatro, el cual Baz acepta inmediatamente. Convence a Meg para hacer el casting, pero solamente Meg es aceptado. En este casting, Baz se encuentra con una amiga del pasado e inmediatamente se enamora de ella. Meg se da cuenta de esta situación y decide no interferir en esta relación. A su vez, Baz hace más cosas para poder acercarse a su compañera.
Meg va de lejos a las citas que tiene Buzz con esta compañera para que sienta que Meg está protegida y no le pase nada malo. Un día Buzz recibe una invitación para manejar bicicleta y como no sabe, Meg solo se resigna a llevar un amor unilateral. Buzz es plantado y Meg va a su rescate. Buzz le dice a Meg que le enseñe a tocar guitarra porque quiere estar más cerca de la compañía donde trabaja esa chica, ya que ella es una actriz. Él al principio se niega, pero por el amor que le tiene a Buzz decide aceptando enseñarle. Meg toca una canción que compuso cuando ambos se conocieron en el primer ciclo de la universidad y Buzz le pide un favor que si puede tocar esta canción en la audición, el cual Meg acepta. Buzz va a la audición, del cual solamente es humillado. Todo el fandom con ganas de decirle a la señora: cállese vieja piruja. Buzz va triste hacia Meg y le dice de que él realmente es un inútil, que no sabe hacer nada en la vida y ni siquiera tiene buena suerte en el amor, el cual Meg se resigna y lo besa. Le confiesa sus sentimientos y le dice que siempre estaba enamorado de él, pero sabía que este amor era unilateral, así que ya no quiere volver a saber nada de él. Buzz lo detiene y le confiesa que él también estaba enamorado de Meg, solamente que tenía miedo de confesar sus sentimientos y saca su billetera y le muestra una foto de ambos que tenía siempre presente. Esta pequeña parte se llama felicidad. Ambos comienzan una relación. Aquí podemos ver a los tortolitos disfrutando de su vida de novios. Y comenzamos con la tercera pareja, Kim y Ram. Ram por su parte es amante de los perros y también tiene el mejor guión de toda esta historia. Y por el lado opuesto conocemos a Kim, que es un chico sumamente extrovertido que le encanta molestar a Ram. Intenta hacerle todo para que Ram pueda hablar con él, pero este solamente lo ignora, hasta que aparece un perrito suculento y King sale asustado. Todos no sabemos cuál es el origen de esta historia, pero se deduce que su trauma comienza así. ¡Ay, pero qué lindo perrito! King es llamado para ser tutor de unos chicos de primer ciclo, pero este se niega, pero al darse cuenta que Ram está viniendo a aquel grupo, decide quedarse. Todos los días busca excusa para poder acercarse a Ram, pero este simplemente lo ignora. Lo molesta por las redes sociales, recibiendo más y más ignoración. Un día cualquiera, Ram tiene dificultades en realizar un ejercicio de matemática, por el cual King está dispuesto a ayudarlo. La fobia de King y el amor por los animales de Ram hacen que estos se acerquen cada día más. Ram se abre poco a poco a King, quizás no con palabras, pero sí con los gestos que daban a entender que se sentía cómodo cerca de él. En un día de lluvia, Ram decide compartir su paraguas con Kim. Ambos se van juntos en el autobús, el cual Kim ya se siente más cómodo y decide tomarse una foto con el tatuaje de Ram. Y atrás podemos ver a esas niñas disfrutando de este momento tan suculento. Y aquí podemos apreciar un paseo de bicicletas por dos. King lleva a casa a Ram y se da cuenta que este vive a través de la vegetación. Y aparece en escena la hermana de King, hermana que chipeaba a King con Ram. King le regala una plantita a Ram porque le hace acordar a él. También podemos ver aquí cómo Ram se olvida de su lapicero para un examen y King lo bendice. Días después, cuando Ram estaba caminando con sus mascotas, se da cuenta de la infidelidad de su papá. Ram no tolera todo esto y decide irse de casa junto con sus perros. Cuando estaba en el paradero sin rumbo alguno, se encuentra con King y ese decide llevarlo a casa. Sus amigos reciben el mensaje de la desaparición de Ram y todos salen a su búsqueda. King logra romper la zona de confort de Ram, haciendo que este pueda demostrar los sentimientos que tiene y el dolor que sentía en ese preciso momento, el cual conmueve mucho a King. Pregunté y nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Un día, Ram sale a jugar con los sobrinos de King, el cual su hermana había mandado a hacer una misión, sacar todas las pruebas posibles para que pueda creer que su chip es realidad. También podemos ver cómo le reinician el Windows a King y Ram va a su rescate. Ram cuida de King. Y por último conocemos a la historia de Taracetamol y Frog. Como ya sabemos, Frog es un estudiante de ciencias económicas y Taracetamol es el primo de Dwayne. Ambos se encuentran por primera vez en la florería de la mamá de Frog, pero Tara no le da buena vibra a Frog. Se vuelven a encontrar por segunda vez, ya que Frog se fue al hospital debido a un dolor de cabeza. Después, estos encuentros se volvieron constantes, ya que la mamá de Frog estaba delicada de salud. Ambos también coinciden en la discoteca, el cual Frog no quería ingresar al ver que Tara llegó. Disimula, mijo. ¡Ey! ¡Corten! ¿Qué rayos fue eso? Este con el golpe salvado por Tara, el cual lo lleva al rinconcito, el cual lo lleva a un sitio más relajado del cual puedan conversar tranquilamente. La mamá de Frog empeora, el cual les lleva de emergencia al hospital y le dicen que tiene un problema en el cerebro, el cual es un tumor y tiene que ser operada lo más rápido posible.
Al salir la operación bien, From decide agradecerle a Tara con un pequeño detalle. Sin querer, ambos se terminan encontrando en una cita que tenía Bon y Dwayne. Paseíto en bicicleta por 3. La mamá de From se recupera notablemente. Se le sigue agradeciendo a Tara constantemente por la ayuda que brindó. Y regresando otra vez a las 4 parejas, todos ellos se van de excursión por fin de ciclo. Podemos ver a Baz y a Meg disfrutando de su relación, a Tara enseñándole primeros auxilios a From, a Ram y a Kim actuando como pareja, y a nuestra ídola suculenta haciendo la desfogación. Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta y andan fumando y tomando y les valen ver. Dwayne decide hacerle una broma a Bon. Matanga, dijo la changa. Pero nadie pensaba que una persona se iba a acercar a Bon a insinuarle. Este decide darle un puñetazo e insistirle que deje de molestarle. Pero nadie sospechaba que realmente Dwayne había sido testigo de todo lo que había pasado y estaba muy lastimado. Dwayne pensaba que Bon le iba a contar lo que había pasado, pero este no le dice nada y así que el corazón de Dwayne queda más lastimado que nunca. Dwayne desaparece de la nada y Bon va a buscarle. Ambos comentan de este malentendido que había sucedido, pero este hace todo lo posible para que Dwayne lo perdone, aclaran los malos entendidos y vuelven otra vez a empezar de nuevo. Y acá podemos ver su hermoso beso. ¡Ya era hora, pasmado! También vemos al Dr. Tara y a From tomándole unas hermosas fotos suculentas sin que este se dé cuenta. From pierde su collar, el cual Tara decide ayudarlo a buscar y logran encontrarlo. Para este punto ya empezaba a sentir algo por el doctor. Cuando ambos están conversando en un lugar más tranquilo, el doctor le pide el número a From. Este le da, pero el doctor dice una palabra muy importante. Gracias, hermano, 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 hermano. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Baz recibe una llamada de la ex chica que le gustaba, el cual decide no decirle nada a Meg, pero al siguiente día la chica va al encuentro a buscar a Baz en el campamento. Meg se da cuenta de todo esto y decide irse, pero lo que no sabe es que Baz corta todos los lazos con esta chica porque le confiesa la verdad de que estaba saliendo con Meg. Meg piensa que es broma, pero Baz decide confesarle su amor a los 4 vientos. ¡Viva los novios! ¡Viva! Ram y Kim están de tortolitos en el río y Kim se cae golpeándose la cabeza. Toman fotos y Kim se vuelve alcohólico. No, mentira, Kim bebe demasiado en el campamento y para eso está Ram, para poder ayudarlo y llevarle a su carpa correspondiente, obviamente. El gay panel de Kim, la foto grupal con todos los jovencitos, atención secreta de ambos, hasta que en uno de esos días Kim se aleja totalmente y se emborracha, al cual Ram va a su rescate y lo lleva a la carpa. Este hace la desfogación y le dice que se siente muy cómodo estando a su lado, el cual tiene miedo sobre sus sentimientos, y lo besa. No. No. Pues no es un sueño, mijas, esto era real y para comprobarlo nos dan por segunda vez. Ambos despiertan, salen de la carpa y Kim le pregunta a Ram si recordaba algo de lo que había pasado anoche. Pues este le dice que no, de que no recordaba nada, pues ambos bebieron, pero el que consumió más fue Kim. Este se siente un poco aliviado. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y le dice que se tiene que ir ya que su abuelo va a venir a recogerlo. Ambos se despiden y así queda la historia de ellos. Bon y Dwayne confirman su relación a través de las redes sociales y así acaba la historia dejando muchos datos abiertos, dándonos paso para una segunda temporada que se estrena aproximadamente el otro año. Espero que les haya gustado esta hermosa historia y no se olviden suscribirse. Cuídense, adiós. 하고 싶어 춤을 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어